Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a contar qué es lo que llevo en mi bolso de verano a la playa o a la piscina. Bueno, en realidad este es un vídeo que suelo hacer todos los veranos, los que ya me seguís desde hace tiempo lo conocéis bien, en el que hago como un popurrí de recomendaciones de productos que estoy utilizando en este momento y que me funcionan y por eso los recomiendo encantada. Pero antes de nada voy a empezar por una súper recomendación que espero de verdad que me agradezcáis que os la haga, porque yo, de haberlo conocido hace mucho tiempo, pienso en la de dinero que podría haber ahorrado. Bueno, en fin, id apuntando. DeFi Cashback. Es una web en la que tú te registras de manera completamente gratuita y te devuelven dinero por cada compra que haces online. O sea, suena bastante mágico, pero es realidad, os lo digo. Y además es que si os metéis en la web, o sea, os la dejo aquí para que le echéis un vistazo y podáis registraros, es que vais a ver la cantidad de tiendas online que yo pienso, Dios mío, en todas estas yo compro prácticamente todas las semanas. En El Corte Inglés, en Shein, en AliExpress y bueno, ya ni os cuento en viajes, que yo siempre pienso la de dinero que invertimos en los viajes y tienen unos porcentajes de cashback súper altos. Bueno, en realidad lo que es DeFi tiene los cashback más altos de toda España y además te devuelven el dinero muy rápido. Yo lo tengo puesto, por ejemplo, para que me lo devuelvan en PayPal, que es súper cómodo y la verdad da gusto cuando de repente ves ahí que te aparece el dinerito que te han devuelto por una compra que hiciste hace días. Pero bueno, es un sistema bastante rápido. Tú puedes hacer con ese dinero lo que quieras. Yo desde luego lo reinvierto en mis siguientes compras porque así ahorro dinero. Al final compro y lo que venga después me sale más barato. O sea, es la verdad pura magia. Os dejo aquí el enlace para que os podáis registrar porque es súper fácil. Yo os recomiendo desde luego que instaléis la extensión de DeFi porque de esta manera os llegan notificaciones cada vez que podéis conseguir cashback más altos. Y también si lo conectáis el DeFi con DeFi Wallet tenéis unos cashback mucho más altos. Y os vais a preguntar, bueno, pero exactamente cuánto dinero me devuelven por las compras online con DeFi Cashback. Os metéis en la web, podéis cotillear, hay diferentes secciones: moda, belleza, viaje, niños, un montón de marcas que seguro, pero seguro que vais a conocer y que ya consumiréis y os dará tanta rabia como a mí por no haberlo conocido antes. Así que de nada, espero que os guste este descubrimiento y ahí mismo pincháis en cada uno y veis cuál es el cashback que hay. También a veces hay algunos códigos de descuento. Ahora, por ejemplo, en Shein tienen un código de descuento que os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo y ya sabéis que a mí Shein es que me encanta. O sea, de hecho ahora mismo llevo, como podéis ver, un look de Shein ahora que estoy con la ropa premamá de 6 meses. Estoy bastante contenta. Os voy a dejar también aquí el enlace de este vestido y el traje de baño que llevo debajo por si queréis comprarlo y entonces empezar ya a ahorrar con DeFi Cashback. Bueno, en realidad vais a ver que prácticamente todos los productos que voy a recomendaros hoy en este vídeo, prácticamente casi todos, los podéis comprar y tener cashback con DeFi. O sea, que es un descubrimiento de nada, chicas. Bueno, ahora sí que sí, voy a empezar con mi ronda de recomendaciones del verano sobre qué llevo en mi capazo, que bueno, vais a ver que este año mi capazo es este de Loewe, que era mi objeto de deseo del año pasado y me quedé con las ganas porque el verano pasado se puso súper de moda, fue como un bolso viral y estaba agotado en todos lados. Y tuve que esperar hasta mi cumpleaños en febrero cuando Ramón me lo regaló, porque claro, en febrero, en pleno invierno, obviamente sí que había unidades. Tampoco os creéis que había muchas, ¿eh? Cuando fuimos a la tienda de Loewe en Serrano, aquí en Madrid, creo que les quedaba este modelo como 2 o 3 unidades. Aún así, me encanta. Ahora han sacado un montón de colores más y bueno, estoy súper tentada, pero en el fondo yo estoy contenta porque pienso que este es el modelo para mí, por lo menos el más versátil, con el color así natural, en palma, con la piel en color cuero. Yo creo que es un clásico que me va a durar muchísimos años. Sé que hay algunas que me habéis comentado, oye, es que no me gastaría tanto en un capazo cuando puedes encontrar capazos muy bien de precio, también artesanales. Estoy completamente de acuerdo. Pero para mí esto es mucho más que un capazo simplemente para ir a la playa. Se ha convertido ya como en mi bolso del verano. Me lo pongo tanto para la playa, para la piscina, para salir por ahí. O sea, es un bolso casual muy ligero, muy versátil, resistente, por lo menos lo estoy notando. Yo al principio me daba muchísimo miedo dejarlo en el suelo, en la arena y tal, y no. Está muy bien hecho. La gran pega que tiene, para mí por lo menos, es que no tiene cremallera ni nada y claro, pues esto digamos que es un caramelito para los amigos de lo ajeno. Por eso es indispensable contar con algún bolsito. Os voy a enseñar, yo tengo este, que siento no poder dejaros enlace porque tiene 8000 años. Es de cuando existía la marca Blanco, seguro que más de alguna la recordáis, pero es que este bolsito le tengo mucho cariño, es de mimbre, me encantan los dibujos tropicales
y lo llevo utilizando años. Y aquí guardo pues las cosas pequeñitas, que sí, las llaves, las pastillitas, la pinza del pelo, no sé, las cosas pequeñitas que tengo miedo que se me vayan perdiendo por el bolso. Y por supuesto las cosas de valor. Lo llevo aquí con la cremallera dentro del bolso. Una de las cosas pequeñas que suelo llevar siempre en mi bolso en cualquier época del año son por supuesto unos auriculares inalámbricos. Estos son los que he recibido hace nada, o sea, me invitaron a probarlos y yo dije, bueno, a ver qué tal son, porque me parecieron que de precio estaban demasiado bien y yo dije, este tipo de productos al final sientes como que si no te gastas mucho dinero es porque no es muy bueno. Y me ha sorprendido la relación calidad-precio. De hecho, estos auriculares están disponibles en AliExpress. Os voy a dejar aquí el enlace y si queréis podéis aprovechar el cashback de Dify y tenerlos aún más baratos. Pero bueno, el caso, estos son unos auriculares, os dejo aquí el modelo, son de la marca Tronsmart, es el modelo Onyx Apex. Los he estado probando estos días y son muy cómodos, o sea, me gusta mucho porque al final son de estos que son un poquito como ergonómicos, se adaptan muy bien a la oreja. Y la verdad aguanta bastante la batería, o sea, muchísimo. De momento los he puesto a cargar creo que solamente una vez y vienen con el típico conector USB, muy fácil, que todos tenemos en casa. La calidad del sonido es realmente buena para su precio y además me gusta mucho porque tiene el sistema este que cancela el sonido, o sea, algo que me parece primordial cuando quieres dormir, cuando estás de viaje o estás en sitios muy concurridos y tu objetivo no es otro que simplemente aislarte y poder escuchar todo tranquilamente. Pasamos a los productos beauty y normalmente en mi bolso durante todo el año suelo llevar maquillaje. Lo que pasa que en verano suelo tener la costumbre de maquillarme antes de salir de casa. Ya es algo, aunque sea con la base, con todo un poquito. Y ahora vais a preguntaros, ¿pero tú te maquillas aunque te vaya a dar el sol para ir a la playa o a la piscina? Y os voy a decir que ahora mismo más que nunca, porque ahora mismo estoy embarazada y tengo la piel súper sensible al sol. O sea, a la mínima que me da sol, no solamente ya voy cogiendo colorcito muy rápidamente, sino que me salen manchitas. Por eso tengo que ponerme muchísima, pero muchísima protección. Y además del protector solar que ahora os voy a explicar, por supuesto tengo que llevar maquillaje. Este es el que estoy utilizando de esta firma que seguro que la conocéis, It Cosmetics, que está también de venta exclusiva en Douglas. Os dejo también aquí el enlace para que podáis disfrutar del descuento de Dify Cashback. Esta es la CC Cream súper famosa que tiene protección SPF 50. Es de los pocos maquillajes que para mí tienen esa mezcla de que me funciona el maquillaje pero que luego también tiene un factor de protección lo suficientemente alto. Es muy fácil de aplicar, yo lo aplico con brocha. Ahora mismo estoy utilizando, para las que me preguntéis, el tono Tan, que es bronceado. Es un tono, la verdad, que como veis es el que llevo ahora mismo. Estoy yo ahora mismo bronceada, o sea, estoy de vacaciones, he estado mucho en la piscina, en la playa, y me pongo este maquillaje y ya veis que es súper natural. O sea, me encanta porque me lo pongo por la mañana y me dura todo el día. O sea, súper recomendado. Otro clásico que os he recomendado 1.000.000 de veces es el colorete California de Benefit. Para mí es un clásico que, bueno, vais a ver aquí que lo tengo ya hecho un asco, pero es que es muy duradero. O sea, me gusta porque es resistente, es duradero, tiene un tono anaranjado como melocotón, que tiene iluminador en dorado. O sea, es la verdad muy favorecedor. Yo también lo utilizo en invierno, para qué os voy a mentir, pero es que en verano cuando estás bronceada te queda fenomenal. O sea, este tono desde luego es mi favorito. Y para los labios me gustan muchísimo ahora mismo en verano los labiales que son fluidos. Este por ejemplo es de NARS, es el que llevo ahora mismo puesto, color rosa fucsia, que es que ya sé que es un color muy atrevido, yo me lo pongo muchísimo, pero es que es de mis favoritos. O sea, a mí me ocurre, no sé si a vosotras os pasa igual, que yo tengo unos labios color carne, pero carne que o me los pinto o no se ven. O sea, es como si no aparecieran en mi rostro. Y siento que tengo que marcarlos y dibujarlos bien con un color intenso. Por eso siempre me veis que llevo muchísimo tonos rojos, fucsia, incluso naranja. Y hablando de labios, para cuando simplemente quiero hidratarlos, pero añadir un poquito de color, utilizo el bálsamo labial de Liposan. Este es un clásico que también se encuentra en muchísimas farmacias, hay diferentes sabores y tiene un ligero tono rosadito, pero muy ligero, ya os digo, tampoco penséis que esto es como pintalabios. Ahora sí que sí voy a pasar a los productos corporales y sobre todo de protección solar, que para mí son primordiales en verano. Como veis los guardo en esta bolsa que es transparente, bueno, está ya un poquito sobada. Lo malo que tienen estas bolsas transparentes es que se ensucian con mirarlas y como se te abra algún botecito de crema, que a ver, bueno, para eso están, porque son súper impermeables y resistentes al agua.
El problema es que ya veis que enseguida se ven como muy viejunas. Pero a mí me gusta mucho este neceser, es de Mr. Wonderful, venía con un par de bolsitas más que las tengo por ahí repartidas en maletas y os voy a enseñar aquí cómo puedo guardar todas las cremas que suelo llevar en mi capazo. No vais a ver que ni un solo verano deje de daros la brasa con la importancia de la protección solar, porque os insisto todos los años, y es que la piel tiene memoria, o sea, si no la cuidamos cada verano, aunque las pongamos al sol, vamos a envejecer en tiempo récord. Así que es muy importante utilizar un factor de protección alto. Yo ahora mismo, que estoy embarazada, ya os he dicho, estoy súper sensible y me niego a no ponerme al sol porque al final voy a la piscina, voy a la playa, salgo a pasear, me va a dar el sol, aunque busque la sombra, da igual. Por lo tanto, estoy utilizando ahora mismo factor protección 50. Concretamente el de la firma Nuxe, que es una firma también muy buena. Este es el fluido corporal, que a ver, también vale para el rostro, pero la crema facial por el rostro es esta, que es más chiquitita. Así que utilizo ahora mismo este dúo. A mi peque Ramón, que ya tiene 3 años y medio, le pongo todos los días siempre esta crema, aunque se queja, la odia, me tengo que pelear con él para aplicársela. Esta es buenísima, de verdad, esta no ha habido ni una sola vez que se haya quemado, vamos, y eso que está, pero horas y horas en la piscina. Así que súper recomendada y está súper fácil de encontrar. Por cierto, ahora que menciono que para Ramón, mi hijo, solamente llevo ahora mismo en mi capazo la crema de protección solar, vais a preguntaros, bueno, pero también llevarás alguna muda o alguna cosa suya. Lo bueno es que ya Monchito tiene 3 años y medio, así que si tiene que ir a la piscina o algo, ya puede llevar su propia mochila con su muda de repuesto, su traje de baño, su camiseta, su gorra, sus juguetes y todas sus cosas. O sea, ya es mayorcito. Y además estoy encantada porque, si recordáis, cuando hice este vídeo el año pasado, todavía tenía que llevar pañales, toallitas, un montón de cosas de higiene. Y claro, Monchito ya dejó el pañal hace unos meses, aunque bueno, va a ser cuestión, ya os digo, de meses la tregua que voy a tener con los pañales, porque para el año que viene ya voy a estar otra vez en verano llevando la bolsa con todos los pañales y todas las cosas, pero me hace muchísima ilusión. O sea, al final es parte de la magia de la maternidad. Pero sí, la verdad es que cuando tu hijo crece da gusto ver cómo tu bolso ya va volviendo a ser más tuyo que de él. También en Nuxe este verano estoy utilizando su agua perfumada, que tiene una fragancia que me encanta. O sea, ahora mismo con el embarazo estoy un poquito especial con los perfumes. Tengo muchísimos míos que están totalmente aparcados, que hace meses que no quiero ni olerlos, literal. Pero esta, por ejemplo, es de mi agrado, me gusta mucho y yo creo que es la típica que cuando la huela en invierno me va a recordar las vacaciones de verano, porque es una fragancia muy pero que muy veraniega. Para cuando he pasado un buen rato con la piel expuesta al sol, en la piscina y en la playa, para mí un ritual que me encanta, o sea, que no hay pocas cosas que me puedan gustar más, es darme una ducha bien fresquita para quitarme la arena, las cremas con protección solar y luego aplicarme el After Sun. Este sin duda es mi favorito de todos los que he probado. Yo creo que es por la textura, la fragancia, no sé qué tiene, pero este no dejo comprarlo año tras año, que es el de Rituals. Y una cosa que me da pereza, pero no perezón, infinito, ahora que estoy también embarazada, es la crema Nivea, que bueno, me la aplico sobre todo en la barriga, en el culete, en las caderas. ¿Para qué? Para prevenir la aparición de estrías. A ver, también me he hecho algunos aceites de estos de rosa mosqueta, de almendras, pero lo que es el día a día es que todos no me salto esta rutina, que es un rollo, porque esta es la clásica crema de Nivea, la de la lata azul, como podéis ver, espesita, la que se echaban también nuestras abuelas, que es un rollo porque aplicarla lleva su ratito hasta que deja de aparecerte todo blanco. La utilicé en el embarazo de Ramón y la verdad es que no tuve ni una sola, pero es que ni una sola estría a raíz de ese embarazo. Para mí, desde luego, fue prueba suficiente para decir, bueno, fue un rollo, estuve durante 8 meses aplicándome esta crema, pero ni una estría. Así que para mí, pues oye, si algo funciona, ¿para qué voy a dejarlo? Y ya para terminar con el tema de las cremas, por supuesto llevo siempre en mi bolso, cualquier época del año, una buena crema de manos. Ahora mismo estoy utilizando esta de Burt's Bees, que es una firma que ya os la recomendé en vídeos anteriores. Tiene una fragancia muy suave y la textura es muy fácil de aplicar. Y para terminar voy a hacer mi recomendación ingenua de mí, que seguro que muchas madres lo vais a entender, y es que al final un hecho es que todas las madres siempre llevamos en el capazo, cuando vamos a la playa o a la piscina, algún libro o revista con la esperanza de terminar de leerlo algún día, y eso es lo que me está ocurriendo con este libro, que me lo estoy leyendo a trozos, hay veces que vuelvo atrás, pero os comento, es el libro Vidas en Positivo de Ana Asensio. Conozco a Ana y tuvo el detalle de mandarme el libro hace tiempo
y la verdad es que la admiro muchísimo, es una profesional de la psicología familiar, me encanta su actitud frente a la vida y la sigo en Instagram y os recomiendo aquí que la sigáis porque es muy crack esta mujer. Y el caso es que estoy leyendo su libro, llevo pues eso, no sé cuánto tiempo, es un libro que se lee en nada, pero me gusta leerlo despacito porque te enseña bastantes lecciones sobre cómo vivir una vida mucho más plena en familia, cómo educar a tus hijos y que tengan una actitud positiva frente a la vida. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo con este libro y aunque todavía no lo he terminado, no puedo dejar de recomendarlo porque me está encantando. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os hayan gustado mis recomendaciones del verano y os vengan súper bien para vuestras vacaciones. Si ya os habéis ido de vacaciones, espero que estéis disfrutándolas y me estéis viendo ahora mismo desde la playa o desde la piscina. Y si no, pues oye, mucho ánimo que ya queda menos. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, ya sabéis que no tenéis más que dejarla aquí mismo en los comentarios. Como siempre, os he dejado aquí en la descripción del vídeo los enlaces a todos los productos que he ido mostrando que están disponibles, así como el enlace a DeFi Cashback para que podáis registraros y ya me contáis qué tal. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.